Pues buenas tardes, le damos la bienvenida a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora del estado de Guerrero, la maestra Evelyn Prado, la presidenta municipal, Adelina López, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, el coordinador de programas integrales, Carlos Torres, Alan Aispuru, director de Fonatur Infraestructura, y Sebastián Ramírez, su servidor. Presidenta Sheinbaum, explicarle brevemente, aquí vamos a arrancar el programa de Senderos de Paz que usted nos instruyó. Para informarles a todas y todos ustedes, el programa de Senderos de Paz es un concepto, una política pública que nació del corazón y la cabeza de la presidenta Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Forma parte de la atención a las causas y del mejoramiento de las ciudades. En el caso de Acapulco nos pidió que lleváramos a cabo Senderos de Paz y que incluyen, es una estrategia que incluye seguridad y visibilidad, es decir, vamos a atender estas calles con iluminación, con luminarias y cerillos, con rehabilitación peatonal, vamos a rehabilitar las banquetas y vamos a mejorar toda la pavimentación, como es el caso de esta calle. Vamos a crear accesibilidad universal para que las personas con discapacidad o movilidad limitada puedan utilizar libremente la calle. Vamos a generar áreas verdes, vamos a revegetar, generar sombra y vamos a generar también un espacio cultural con murales para darle vida. Presidenta, aquí estamos junto al Mercado El Pueblito, pero pues aquí puede ver que hemos construido dos frentes de estos 20 kilómetros. La zona oriente de los Senderos de Paz incluye aquí, que es el Sendero de Paz Ignacio Chávez, Costera Miguel Alemán, Avenida Universidad, que nos va a permitir conectar desde la calle Ignacio Chávez hasta la calle Cuauhtémoc y toda la avenida Universidad. En Costa Azul vamos a hacer un sendero de paz en todo Puerto Marqués y en toda Costera de Las Palmas. Esto es un frente de 10 kilómetros con una inversión de 60 millones de pesos. Comienza el 20 de agosto y se concluye el 20 de agosto, el 8 de diciembre. Aquí hay una imagen objetivo y los 6 tramos del sendero, de los senderos de paz del tramo oriente, de la zona oriente. Acá, presidenta, puede usted ver en este mapa la zona poniente de los senderos de paz, que como puede ver hemos buscado que a lo largo de la costera Miguel Alemán busquemos una serie de calles que conectan a la costera con la calle Cuauhtémoc, que es por donde pasa el Acabús. Así es que lo que queremos es que la gente pueda caminar tranquila, segura, en la noche, con calles bien iluminadas, con cultura, bien revegetadas. Ahí es la calle Michoacán, la calle Cine Río Hornitos, la calle Seguro Social Tadeo Arredondo, es la antigua costera Miguel Alemán, y también vamos a hacer Sendero de Paz en Pie de la Cuesta y en Coyuca. Este tramo de Senderos de Paz son 10 kilómetros, es un monto de inversión de 50 millones de pesos. Aquí está la imagen objetivo, incluso con balizamiento vamos a poder empezar a marcar una ciclovía. Aquí se ve el uso del cerillo para poder iluminar la calle y al peatón, y la luminaria para poder tener perfectamente iluminado el arroyo vehicular. Pues es fundamentalmente es el concepto de los senderos de paz, y decirle que también hace unas semanas, y ya brevemente, comenzamos la rehabilitación de la costera Miguel Alemán desde el Parque Papagayo hasta la base naval. Así es que le dejaría a Alan que brevemente explique lo que estamos haciendo ahí para que ya usted finalmente pueda darnos un mensaje. Muchas gracias, director. Gracias, presidenta, gobernadora, secretaria, presidenta, Carlos.
Solamente informar que los tramos que se están atendiendo son desde Parque Papagayo hasta la base naval, son 10 tramos de 500 metros cada uno, que se están haciendo todos bajo los principios de resiliencia urbana y ambiental, de sostenibilidad medioambiental, de bienestar social y de accesibilidad universal, un poco la misma lógica de los senderos de paz. El director nos ha encargado que atendamos integralmente toda la costera Miguel Alemán. Se está haciendo un mantenimiento integral de áreas verdes, rehabilitación de banquetas en mal estado, ampliación y generación de áreas verdes en arriates y banquetas, una adecuación de mejora de rampas para garantizar acceso universal y una rehabilitación de señalización y cruces seguros, además de todos los otros proyectos que se están atendiendo de manera integral en Acapulco, que incluye toda la iluminación de la costera Miguel Alemán y de las otras avenidas principales que se están atendiendo. Esos trabajos terminarán a finales de este año y se están haciendo de manera por tramos para no afectar tanto al comercio y a las industrias. Se ha estado hablando mucho con los hoteleros. Vamos muy bien, se está iniciando el segundo tramo y estaremos terminando a finales de diciembre de este año. Es que pues pedirle disculpas a las inconvenientes que podamos generar, pero creemos que es por el bienestar de Acapulco, para tener mejores calles, mejores banquetas y sobre todo mejor iluminación. Así es que pues es todo, Presidenta, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Llevaban rato esperándonos? Venimos de inaugurar el Hospital del Iste, ahí en donde en el centro de convenciones, un hospital de primerísima, importantísimo para Acapulco. Hay muchísimos trabajadores y trabajadoras del Estado que trabajan en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, o maestras y maestros que no tenían un buen hospital. Realmente había un hospital de hace 51 años y ahora es algo extraordinario lo que se abrió ahí en el centro de convenciones. Inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo queremos mucho. Desde aquí le mandamos un abrazo a Palenque. Y nos tocó terminarlo. Bueno, Acapulco ha vivido muchísimas cosas, pero recientemente, ¿quién lo hubiera dicho? Le tocaron 2 huracanes seguiditos. Primero el Otis y luego el huracán John. El Otis, viento tremendo, levantó pues muchísimos vidrios, paredes, y ahí se hizo una primera rehabilitación. Se dio apoyo prácticamente a todos los habitantes de Acapulco por el presidente López Obrador y de Coyuca. Y luego en septiembre del 24, un mes antes de que entráramos, pegó el huracán John y ese trajo muchísima agua. Se inundaron muchas zonas y volvimos a dar apoyos ahí en donde estuvieron afectadas las viviendas, pero decidimos hacer un programa integral de rescate de Acapulco. No solamente pues el apoyo a la gente, la rehabilitación de las viviendas, sino hacer un programa de fondo integral para rehabilitar Acapulco. Le llamamos Acapulco se transforma contigo, porque es parte de la transformación que está viviendo el país, pero es contigo porque es para los habitantes de Acapulco, sí, para los visitantes, para los turistas, pero está pensado principalmente en quien vive en Acapulco, porque a veces todo el recurso va para la costera, para todas las zonas turísticas, y para las zonas donde vive la gente pues hay poco recurso. Entonces, ¿en qué consiste Acapulco se transforma contigo? Pues consiste en hacer una rehabilitación integral de todo el sistema de agua potable, porque el problema es que, fíjense, cuando el Otis, las bombas que llevan agua a todo Acapulco, los sistemas de bombeos sufrieron problemas. En el John, poquito después se inundaron. Entonces toquemos madera, pero cualquier lluvia fuerte o cualquier situación, pues otra vez ni modo que volvamos a empezar.
Entonces estamos rehabilitando todo. ¿Qué es eso? Bueno, rehabilitar líneas de conducción, levantar las plantas de bombeo para que no se vuelvan a inundar, hay que levantarlas, y atender los sistemas de distribución de agua potable, pues para que todos los que viven en Acapulco tengan agua, no solamente los hoteles, sino todos tengan agua. Entonces ahí se está trabajando poco a poco, se va avanzando. ¿Qué más? Los ríos, que son parte de Acapulco, pues desasolvarlos, perdón. Yo creo que nunca se habían desasolvado como ahora. Se está levantando toda la tierra que venía de las montañas y que le quita caudal a los ríos y que por eso luego hay inundaciones. Se están desasolvando, se están construyendo bien las laderas para que no vuelva a ocurrir una situación de desborde de esos ríos. Muchas zonas de drenaje que estaban llenísimas de basura se están limpiando. Entonces, todo eso estamos haciendo. Sistema de saneamiento se llama. Estamos rehabilitando la planta de tratamiento de agua, las plantas de tratamiento para que realmente funcionen. Se está construyendo una planta de separación de basura, no solo el relleno sanitario, sino que se recicle la basura. Entonces, se está apoyando para ayudar a Acapulco. También estamos enviando más seguridad, también para la seguridad de Acapulco. Y ahora, pues estamos dando el banderazo de salida de este programa, que le llamamos Senderos de Paz. A mí me gusta más como le llamaba en la ciudad. Cuando fui jefa de gobierno le llamaba Senderos para las mujeres libres y seguras. Porque cuando una mujer, una niña se siente segura en una calle, cualquiera se siente seguro en la calle. Ahora pues les pusimos Senderos de Paz para llevarlos, pero si quieren les llamamos Senderos para las mujeres, porque es tiempo de mujeres. ¿En qué consisten? Pues en dejar muy bonito todo. Entonces, ¿qué es eso? Rehabilitar las calles, repavimentarlas, no solo el bacheo, sino repavimentar, por lo menos esta zona que está afectada. ¿Qué más? Rehabilitar banquetas, para pues que ya tienen años que se construyeron y que queden bonitas las banquetas. ¿Qué más? Iluminar las calles, pero no solamente arreglar las luminarias, sino meterle tanta luz que parece que uno camina de día, aunque es de noche, muchísima luz. Y luego pintar murales en las paredes. Entonces se rehabilita, se embellece, se enchula Acapulco, y eso pues le da muchísima vida, muchísima sensación de seguridad, porque a veces una calle es segura, pero como está oscura prefiere uno no salir. Entonces, cuando está iluminada, cuando está bonita, pues entonces sale, se camina y se recupera, se llama el espacio público. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, ya vieron que está bonita la costera, ¿no? ¿O no? Bueno, eso hay que aplaudirle a Alan, porque es quien está haciendo ese trabajo. ¿A quién más? Pues a Josefina, que es la secretaria de Turismo, y a Sebastián, que es el director de Fonatur. Ya tiene sus fans aquí en Acapulco. Bueno, entonces, ¿qué más estamos haciendo? Pues le dimos a Belina apoyo, porque a veces es demasiado, todo, uno le pide a los presidentes, presidentas municipales, todo. Y le dimos apoyo pues aquí a la gran gobernadora que tiene Guerrero, a nuestra compañera Belén Salgado. Y entonces compramos camiones de basura, ¿sí los han visto? Se contrató trabajadores y trabajadoras para ayudar a recolectar la basura. Se barren las playas por parte de la coordinación que tiene Fonatur Infraestructura, se llama esta institución.
Y de esa manera, pues nosotros hacemos esta parte y ya el gobierno del Estado y la presidencia municipal pues pueden dedicarse a otras partes. Si se fijan, pues es realmente prácticamente toda la costera de Acapulco, toda. Ellos le llaman muy elegantemente el centro integral, quién sabe qué. Pero en realidad pues es eso, que Fonatur Infraestructura atiende para apoyar al gobierno del Estado y a la presidencia municipal en las zonas turísticas principalmente, pues para que no haya problema. ¿Qué les pedimos a ustedes? Ahora hay una... A ver, ¿por qué no les platicas, Alan? Lo de la basura. Gracias, presidenta. Bueno, pues adelantarles un poco de algo que el director de Fonatur iba a presentar en las próximas semanas, que tiene que ver con el sistema integral de manejo de residuos de Acapulco. Acapulco tiene un problema de basura muy importante. Como ustedes saben, el método de recolección ahora es un método reactivo. Eso significa que se genera basura en la calle, puntos negros, y luego pues tratamos de hacer lo más posible en recogerlos todos, pero ese modelo no funciona, es insuficiente. Lo que necesitamos es hacer un modelo de corresponsabilidad en el que la ciudadanía, los empresarios, la industria, los restauranteros y el gobierno pongamos todo de nuestra parte para que juntos y juntas logremos recuperar un Acapulco limpio, que hace muchos años que no tenemos un Acapulco limpio. Tenemos que eliminar por completo los puntos negros, ya no puede haber puntos negros en la calle. ¿Qué vamos a hacer para eso? Esos tiraderos a cielo abierto, ¿cómo los vamos a atender? Pues desde la parte del gobierno, ¿qué tenemos que garantizar? Necesitamos garantizar que las rutas se cumplan, que la gente tenga certeza de los momentos en los que pasan los camiones, que haya una diversificación de las rutas en la mañana y en la noche, los fines de semana, porque no todo el mundo puede sacar la basura entre semana en horas laborales. Entonces, tenemos que diversificar y tenemos que darle certeza a la gente que todo el mundo se acostumbre a cuándo va a pasar el camión por su calle, por su colonia, por su cuadra. Y este es un trabajo que se hace también en la costera con prestadores de servicio y con todos los negocios. ¿Y qué le pedimos a la gente? Pues que estén atentos, que las personas de Acapulco, los acapulqueños y las acapulqueñas estén atentos a la llamada, que se informen. Nosotros vamos a estar informando puntualmente, va a haber una campaña muy importante de sensibilización y de concientización para que todos y todas sepan sus horarios, las rutas que le corresponden a su casa, cuándo pasa el camión, cuánto tiempo se queda en cada uno de los puntos, y que ustedes nos puedan ayudar a entregarnos la basura. Y nosotros nos comprometemos a que no vamos a fallar, a que vamos a pasar puntualmente, todos los días, en todas las zonas, a la hora que se dice y siempre a la misma hora además, para que así logremos acabar con los puntos negros y más adelante ir a las siguientes etapas de ese sistema integral de manejo de residuos que tiene dos cosas, les comento nada más muy interesantes. La primera, como ya lo dijo la presidenta, las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, de residuos de la construcción, con los que se van a construir los adocretos que van a utilizarse para rehabilitar los senderos y las calles de Acapulco, y la de compostaje. Entonces, la propuesta es que si todos ponemos nuestra parte, con un sistema que le vamos a dar seguimiento satelital, con GPS, que lo vamos a tener muy puntualmente revisado, vamos a acabar con un Acapulco limpio. Yo creo que todas y todos queremos ese Acapulco, presidenta, gobernadora, presidenta municipal, un Acapulco por fin que esté libre de basura en las calles y que además toda esta basura se va a ir a plantas de valorización, es decir, que se va a utilizar para otra industria secundaria y que también se va a hacer mucho reciclamiento y que va a favorecer también la industria acapulqueña. Entonces, la petición es que a partir de que eso se anuncie, todos nos sumemos y lo estaremos informando puntualmente, presidenta. Bueno, entonces el día de hoy damos el banderazo de salida de los senderos para mujeres libres y seguras, los senderos de paz. Gracias a todas y a todos. Queremos mucho Acapulco. ¡Que viva Acapulco! ¡Viva! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva! ¡Que viva México! En este momento acompañamos el banderazo de inicio de los trabajos. Vamos a contar. Escuchamos sus voces. 1. A ver, otra vez. Todas y todos, viene la foto.
ver, ahora sí contamos todas y todos. Va, 1, 2 y 3. Fuertes los aplausos. Inicio de obras de Senderos Seguros de Paz. El programa Acapulco se transforma contigo. Pues con esto termina nuestro evento. Muchas gracias a todas y a todos. Arriba las y los paisanos que viven del otro lado, que había varios por aquí de Nueva York. Queremos mucho. Héroes y heroínas.